Recién hablábamos con Gustavo Tubio, ¿no? Claramente si hay algo que destacar de Milei y del gobierno como tal, es esta actitud de no mentir. Nada de lo que estamos viendo es diferente de lo que Milei pronosticó. La dureza del año económico, lo que está ocurriendo con el veto a las jubilaciones, las medidas que se están tomando, muchas de ellas muy buenas, ¿no? En relación a, por ejemplo, lo que estamos viendo con la eliminación de regulaciones que hacían la vida de los ciudadanos, nuestra vida, complicada, ¿no? Y que representaba para la gente costos que no tenían ningún tipo de sentido y que sí daban pie a fenómenos de corrupción impresionante, como ha sido, por ejemplo, el de los registros automotores. No porque todos los registros automotores hubieran estado a cargo de personas vinculadas con el poder y hubieran significado negocios políticos, sino que gran parte de ellos sí habían derivado en esto. Así que estas son cosas que hay que destacarle a este gobierno, junto con la reducción de la inflación, sí, con el costo brutal que está teniendo desde el punto de vista de la socioeconomía hoy en día. Pero en este contexto hay algo sí claramente inentendible por parte de este gobierno, que sin duda agrega a la problemática que hoy tenemos tan difícil un nivel de incertidumbre, desconcierto y confusión fenomenal, que le quita al gobierno de Milei poder y perspectiva. Cuando digo perspectiva, le quita al gobierno de Milei la proyección a futuro de decir cómo será su construcción política para consolidar su poder. Milei por sí solo ganó la elección en un contexto de enorme debilidad política. Si Milei no construye una mayoría política que tenga representatividad institucional, la gobernabilidad y la posibilidad de llevar adelante y de implementar las medidas que él propone será nula. Es lo que venimos viendo hasta ahora. La única ley que ha podido pasar Milei es la ley Bases. Y la ley Bases pasó luego de un fracaso rotundo, prenunciado, tras lo cual el gobierno entonces negoció con los aliados. Fuera de eso, todo lo que el gobierno ha cosechado desde el punto de vista de la instrumentación, de la base legal de la instrumentación de sus medidas, son fracasos. Viene perdiendo votaciones en el Congreso todas y se ve expuesto a esta situación de la nueva ley de reforma de la fórmula del cálculo jubilatorio, que lo ha llevado a una medida de alto costo político, el veto, que tiene además un futuro incierto, porque habrá que ver cómo responde este acuerdo con Macri para evitar que con los 2/3 el Congreso revierta el veto presidencial. En este contexto, ¿cuál sería la lógica de cualquier presidente? Voy a buscar acuerdos porque necesito esos acuerdos para tener mayorías imprescindibles que me prevengan de esta situación en el Congreso, de la posibilidad de un juicio político que algunos sectores claramente destituyentes, o dicho con todas las palabras, golpistas del peronismo, estimulan o los cuales fantasean, y para además poder construir a futuro
la posibilidad de consolidar el poder en las elecciones del año próximo. Esa es la lógica. Pero ¿qué estamos viendo en el gobierno de Milei? Estamos viendo en el gobierno de Milei algo de lo que Milei habló, queriéndolo aplicar a los opositores o a los que lo critican teniendo afinidad ideológica de objetivos. El gobierno de Milei expresa con todas las letras y gran claridad, insisto, ese concepto que él usó, el de disonancia cognitiva, que es un término acuñado allá por fines de la década del 50, primero del 60, por un gran psicólogo estadounidense, Leon Festinger. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Lo representa un ejemplo muy típico, el del fumador, que sabe que haciéndole daño su hábito, lo continúa. Es decir, es una persona que sabe que algo le hace mal, que algo es dañino, sin embargo persiste en esta actitud. Es lo que está pasando con el gobierno de Milei. Es claro que estas peleas internas y las que está teniendo con Macri o con sectores del PRO es absolutamente nociva para esta necesidad que tiene Milei de tener aprobación de leyes en el Congreso y de tener la posibilidad del año que viene de ganar las legislativas. Pero ¿qué es lo que vemos todos los días? Esta pelea externa y pelea interna. Es lo que ha ocurrido con Francisco Paoltroni, el senador expulsado, lo que ha pasado con Lourdes Arrieta, la diputada también expulsada, lo que está pasando en estas horas, que es realmente escandaloso, ¿no?, entre las diputadas Lemoine y Pagano. Y uno dice, ¿a dónde lleva todo esto? El viernes, ayer, Milei tomó conciencia aparentemente de esto con esta reunión que realizó con diputados afines. Pero a la luz de lo que pasó anteriormente, uno no sabe si esto es algo momentáneo para evitar que se le revierta el veto en el Congreso o para ir adelante con una construcción política sólida. El presidente debe reflexionar seriamente sobre esto. El presidente y la vicepresidenta, Victoria Villarroel, deben reflexionar sobre esto. A la luz, además, del enorme esfuerzo que está haciendo la población argentina para, con tolerancia y paciencia, hacer frente a la dificilísima situación económica que se está viviendo, que es producto de un ajuste que es consecuencia de la desastrosa gestión de Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa. No olvidemos ese trío, por favor, que fue el responsable de esta catástrofe. Así que esta es la realidad. La pregunta es, para el presidente Javier Milei, ¿tomó real conciencia de esto? ¿Necesitó tantas derrotas para darse cuenta de lo ilógico y negativo de la confrontación por la confrontación en sí? Yo espero que así sea, porque si no, el futuro del gobierno lo expondrá a más situaciones como estas, en donde el Congreso será un obstáculo clave para la voluntad del gobierno de cumplir con su proyecto. Esta es la pregunta. La respuesta la tiene una sola persona. Se llama Javier Milei.